Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. En anteriores podcasts nos hemos sentado en esta banca para hablar sobre conversaciones profundas. Pero esas conversaciones no sabíamos que eran profundas. Las llamábamos en algún momento conversaciones difíciles o incómodas. Pero aquí, sentados en esta banca, con esta invitada especial, siempre nos hace reflexionar a partir de eso que no nos enseñaron a hablar en casa y que muy probablemente evitamos por desconocimiento. Hoy estaremos hablando especialmente de qué son esas conversaciones profundas, en qué momento las necesitamos y cómo podemos hacer que esto nos lleve a distintos entendimientos sin lastimarnos o por lo menos siendo conscientes de qué se trata este camino. Hoy estamos con Lina Paola Lara Negrete. Ella es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Psicología e Investigación de la Universidad de los Andes, formada en perspectiva del transcurso vital, facilitadora en procesos de acompañamiento basado en acción sin daño, ética del cuidado, acompañamiento pedagógico y conciencia plena del respeto a la autonomía. Lina, bien llegada a esta banca, gracias por sentarte con nosotros. Mil gracias, Hagdi. Qué maravilla poder estar aquí en esta conversación profunda que tenemos cada vez que nos sentamos en la banca del parque. Y qué bueno que podamos tener a propósito una conversación sobre las conversaciones. Parece un juego de palabras, pero es lo que mejor define este momento que vamos a tener para conversar sobre eso. Así es, yo soy Hagdi López y les doy la bienvenida. Como hablábamos con nuestros oyentes, Lina, en anteriores podcasts nos sentamos a hablar sobre qué es morir dignamente, sobre la conciencia de finitud, legal o no, hablando ya de momentos o lugares de esta conversación más racionales, hablar con la familia sobre lo digno y también ese checklist que uno puede preparar para la ida. Pero aún nos falta en esta conversación y es ser consciente de que es una conversación profunda. ¿Cuándo podría ser importante que llegue estas conversaciones al ser humano? ¿En qué momentos los recomiendas específicamente? Es una pregunta muy importante porque a veces tendemos a trivializar las situaciones que en el pasado nos parecieron muy ceremoniosas o que nos pareció que en el pasado eran tenidas como por cosas seriosísimas a las que había que dedicarles un protocolo y que tenían como una impronta, por así decirlo, de eso, de lo ceremonial, de lo riguroso, de lo formal, de lo acartonado un poco. Y el riesgo que se corre a veces es considerar que esas cosas que antes nos parecían así tan rígidas y acartonadas luego se vuelvan tan absolutamente flexibles que perdamos de vista cuán importantes son. Las conversaciones profundas no tienen una rigidez particular, pero sí tienen unos momentos en los cuales ocurren y hay como una especie de lo que mis colegas psicólogos llaman arreglos contextuales, es decir, como que las condiciones sean propicias para tener una conversación. Una conversación profunda difícilmente ocurre en un ambiente ruidoso o en el que hay muchos distractores. Imagínate la situación de estar en un almuerzo familiar con un pocotón de gente que conversa, que pregunta qué hay de comer, pásenme ese plato, hagamos esto, los niños no han comido, quién derramó la gaseosa, el jugo no está listo, o sea, como toda esa conversación que ocurre allí en torno al encuentro familiar, puede ser por ejemplo dominical, en una comida de esas nutrida de personas, y de repente alguien levanta una copa y con una cucharita hace un sonido que todas las personas identificamos como que está llamando nuestra atención y está pidiendo silencio para decir unas palabras que pueden ser más o menos solemnes.
Eso se llama arreglar el ambiente, el entorno, para poder tener una conversación sobre algo que nos parece que es importante y por eso llamamos la atención de las demás personas. Es una situación artificial en el sentido de que pocas veces alguien pide la palabra de esa manera, pero sí identificamos en esa escena que yo estaba describiendo, un ambiente súper ruidoso que por decisión de alguien en un momento se vuelve un ambiente un poquito más tranquilo en el que hay silencio y sobre todo atención. Me gustaría mucho que hoy nos detuviéramos, aprovechemos que estamos sentadas en la banca para proponerles a nuestras personas en la audiencia que pensemos un poquito en los elementos que tienen esas conversaciones y las ocasiones en las cuales ocurren, porque allí puede estar la clave para identificar qué es eso que consideramos una buena conversación, una conversación profunda en la que aprendemos, en la que nuestra persona interlocutora también aprende y por lo tanto sería lo ideal que sea un espacio en el que las personas intervinientes, que pueden ser 2 o más, tengan ocasión de expresar sin miedo a que haya un reproche o a que haya una respuesta inadecuada lo que está sintiendo. Entonces sería interesante que revisáramos esos elementos de la conversación. Las conversaciones profundas no son conversaciones que suceden tan espontáneamente. A veces es así, pero la mayoría de las veces realmente son conversaciones que preparamos. Es decir, pensamos con antelación, yo necesito conversar sobre esto con Jackie. Y para hacerlo, hacemos muchas veces, puede que sea muy consciente, puede que sea inconscientemente, una planeación de la conversación. Es decir, este es el tema que quiero tratar contigo. Es un tema que ha sido tal vez difícil en el pasado, es un tema que probablemente remueva una herida que todavía no ha terminado de cicatrizar. Es probable que sea una conversación en la que yo te voy a contar algo que definitivamente no sabías. Y eso puede traer consigo unas reacciones emocionales porque eso somos los seres humanos, las relaciones que construimos, los afectos que las rodean y las emociones que nos producen esos encuentros con las otras personas. Entonces, preparar la conversación no es una cuestión menor, es una cuestión esencial. Yo necesito que hablemos sobre este tema y para hacerlo me gustaría que pudiéramos tocar estos temas que son de nuestro pasado, de nuestro presente, de un futuro que es incierto, etc. Tener esto planeado no significa tenerlo bajo control. Las conversaciones van a ocurrir como ellas puedan y de acuerdo con las emociones de las personas intervinientes. Pero tener un plan de conversación sí ayuda a centrar la atención. Recordemos ese momento en el que alguien usa una cucharilla para dar toquecitos en una copa de cristal y llamar la atención de las personas que están allí para que esas personas hagan silencio y escuchen con atención lo que hay para decir. Esa campanita que suena allí es una campanita a veces imaginaria. Puede que nadie levante una copa y la golpee con una cucharilla, pero sí hay unas señales que a veces damos cuando necesitamos que las personas que son nuestras interlocutoras presten un poquito más de atención a las palabras que vamos a decir a continuación o a la conversación que vamos a plantear a continuación. Cuando eso es un asunto, cuando esa conversación está planeada, cuando es un asunto puntual el que queremos tratar, pues pasa muchas veces que el plan se queda corto porque no contemplamos en él la reacción emocional que pueden producir nuestras palabras. El ejemplo que mejor se ajusta a esto en nuestros días son las conversaciones que tenemos por aplicaciones de conversación como WhatsApp o como Telegram o como todas estas aplicaciones que tenemos. Muchas veces escribimos cosas que son mal interpretadas por la persona que recibe el mensaje
mensaje y decimos, por lo que pasa es que WhatsApp no tiene tono, no tiene el lenguaje corporal que yo le estoy poniendo a lo que estoy diciendo, etcétera. Luego no vale la pena enojarse por un mensaje que se está leyendo sin todos los elementos de la comunicación humana que la hacen tan rica. A veces con nuestro cuerpo hacemos énfasis, a veces ponemos acentos, a veces sonreímos para indicar que algo es dicho en broma, y los medios electrónicos de conversación carecen de toda esa posibilidad del lenguaje no verbal. Por lo tanto, cuando haya que tener una conversación profunda, la recomendación más importante es ojalá tenerla en persona. En persona quiere decir con el encuentro físico de por medio. Estar a la vista de la otra persona hace que nuestras palabras tengan un lugar distinto. Aquí no lo hemos conversado tan en profundidad, pero sabemos que, por ejemplo, hacer radio tiene ese desafío, presenta ese desafío, y es que las personas no están viendo la cantidad de gestos que tú y yo hacemos cada vez que nos encontramos, nos abrazamos y nos sentamos en la banca. Todos esos gestos indican mucho más que las palabras. A veces no lo decimos con palabras, pero el hecho de abrazarnos, sentarnos en la banca y mirar hacia el parque es una manera de decir qué gusto que estés aquí, qué bueno que nos hayamos encontrado. Y esa gestualidad a veces dice un poquito más que las palabras. Entonces, eso lo sabemos y por eso esta conversación que tenemos es una conversación preparada. Pensamos el tema, hacemos una búsqueda, a ver qué cosas hay que no sabíamos sobre ese tema que queramos plantear. Pensamos en las personas que son nuestra audiencia, en las situaciones por las que estén pasando, en las conversaciones profundas que ya han tenido y han salido bien, en las conversaciones profundas que ya han tenido y han salido mal, y en la expectativa que produce planear una nueva conversación. Entonces, todo lo anterior tiene mucho que ver con otro elemento importante, que es el mensaje que queremos dar. En una conversación profunda no se ofrece información y ya. Es decir, cuando entra alguien a Google y busca una palabra, esa palabra aparece definida y eso es información y punto. Pero en una conversación profunda, la información solo cumple un propósito, y es el propósito de alimentar el diálogo y de proponer una conversación. Una conversación no es una persona dando información y ya. Una conversación es una persona que ofrece un poquito de información y luego la otra reacciona a eso que está escuchando. Y reaccionar quiere decir hace preguntas, añade información, complementa lo que considera que debe complementarse, dirige el diálogo hacia algún otro camino que se le acaba de ocurrir o que ya venía pensando y esto se lo recordó, etc. Es distinto hablar a conversar o dialogar. Entonces, hablemos sobre este tema puede significar tomemos una decisión al respecto. Conversemos sobre este tema puede significar encontremos una salida en juntanza, en conjunto. Las dos personas o las tres, las que sean participantes e intervinientes en la conversación. Nada de eso ocurre casi nunca espontáneamente. Casi siempre eso requiere una pensada previa, una elaboración previa sobre qué es lo que yo quisiera que ocurra, cómo quisiera yo que esto resulte, y muy particularmente quiero referirme a este otro elemento que es maravilloso, porque habla de nuestras habilidades sociales, comunicacionales, emocionales, psicológicas y comportamentales, pero también habla de una manera que tenemos para participar en las conversaciones. Y quiero referirme muy especialmente a la intención de escucha. En el podcast
anterior, en el episodio anterior, hablábamos sobre la importancia que tiene cuando iniciamos una conversación estar listas para que respuesta a lo que estamos planteando ocurran muchas cosas, cualquier cosa. Y escuchar atentamente tiene que ver con un ejercicio que ocurre en el presente, es decir, cuando estamos sentadas conversando, ahí está ocurriendo un acto de escucha, pero la escucha también tiene que ver no solo con esa función que cumplen nuestros sentidos cuando escuchamos las palabras con nuestros oídos, observamos los gestos con nuestros ojos, utilizamos las manos para complementar lo que sea que estemos diciendo, sino que la escucha también tiene que ver con una habilidad que todas las personas podemos desarrollar, que es la habilidad de observar a lo largo del tiempo. Y escuchar es fundamentalmente darse cuenta de el momento emocional en el que está otra persona. Eso, por ejemplo, en las relaciones muy cercanas como las filiales, es un tipo de lectura que ocurre maravillosamente. Las madres saben cuando sus hijos están en un estado emocional y los hijos saben cuando sus madres están en un estado emocional. Este es el momento oportuno para pedir permiso para ir a una fiesta o no. Este es el peor momento para pedir ese permiso. Eso no es estrictamente intuición o sexto sentido. No, es el resultado de un ejercicio de observación minuciosa, de darnos cuenta cómo reaccionan las personas ante ciertas conversaciones que les planteamos en ciertos momentos específicos. De manera que no es una cosa tan al azar tener conversaciones profundas. Se requiere una planeación, se requiere escucha activa que al mismo tiempo es observación detenida, se requiere planear la conversación en términos de cuál es el mensaje que yo quisiera dar y cuál es la situación que quisiera resolver. Y especialmente requiere una actitud que permita que todo lo anterior pueda ocurrir en el momento preciso. La palabra en inglés es timing, que significa este es el momento preciso para poner este tema. A veces las conversaciones fracasan porque las ponemos en el momento más inadecuado. Entonces la persona está cansada, acaba de decir que hay algo que le molesta y le preguntamos, ¿y tú cómo quisieras morir? Es súper inadecuado el momento. Puede ser que el mejor momento sea un momento de tranquilidad, como cuando nosotras nos sentamos en la banca del parque, que elegimos y decidimos que ese sea un momento de serenidad, un momento para la escucha, un momento para la compañía mutua, un momento para reflexionar profundamente, para detenernos, pensar. Ahora, son menos esos momentos en nuestra vida en las sociedades occidentales que los momentos de mucho movimiento y de mucha angustia y de mucho correr para aquí y para allá y de mucho estrés. Esos, desafortunadamente, para muchas personas son la mayoría de los momentos. Luego el momento también se puede planear, también se puede diseñar. Tenemos una conversación difícil entre manos. Cada vez que la intentamos en tu casa sale mal. Cada vez que la intentamos en mi casa sale mal. O delante de los hijos, o delante de las personas mayores, o cuando estás trabajando y te llamo por teléfono. Siempre ha salido mal. Entonces probablemente la tarea principal sea crear el momento. Es decir, te invito a sentarte en la banca del parque. ¿Tienes 15 o 20 minutos? Sentémonos aquí. Respiremos un minuto, miremos hacia el parque y ahora que ya estamos aquí en una especie de tranquilidad, quiero decirte, hablemos sobre esto. Toquemos este tema. Muchas veces las personas atravesamos el dolor con poca posibilidad de esos momentos. Así que la mejor manera de acompañar a alguien que sufre, a alguien que se siente agobiado por una carga insoportable, a alguien que tiene un sufrimiento relacionado con una enfermedad, con la pérdida de una persona querida, es altamente probable que el momento haya que crearlo. No solo planear la conversación, sino además encontrar el momento preciso. Y esa es una tarea que tenemos en este día maravilloso en el que estamos aquí sentadas en la banca del parque.
Banca del Parque Radio. Muchas gracias, Lina. Sí, así es. Estamos en el momento de la tarea del día de hoy. Es una tarea que necesita mucha introspección. Eso significa mirar hacia adentro, mirarse y darse cuenta de cuáles son esas conversaciones que tenemos pendientes. Porque en conjunto casi todas las personas tenemos conversaciones pendientes. Eso nos pasa porque estamos vivas y tenemos relaciones con otras personas y a veces interpretamos diferente o a veces sencillamente nos hace falta recibir retroalimentación. Es decir, yo he estado pensando esto, dime tú qué opinas, y con eso yo puedo construir una mejor alternativa. Entonces, esta tarea es una tarea de mucha introspección porque tiene que ver no solamente con identificar las conversaciones que tenemos pendientes, sino también con darnos cuenta de cuántas veces hemos perdido la oportunidad de tener una conversación profunda porque hemos fallado en alguno de los elementos del diálogo, es decir, o no hemos encontrado el momento propicio o no hemos planeado exactamente qué decir y cómo decirlo, o hemos reaccionado mal a la respuesta de las otras personas. Eso pasa muy a menudo, que la comunicación se rompe cuando alguien hace una respuesta emocional. Entonces, revisemos un poquito cuáles son esas que tenemos pendientes y a la luz de las que hemos tenido en el pasado, revisemos qué fue lo que salió mal en esas que salieron mal para corregirlo y qué fue lo que salió bien en esas que salieron bien para mantenerlo, para seguir haciéndolo. La evaluación no puede ser solamente de las cosas que salieron mal, también incluye las cosas que salieron bien, porque en esas cosas que salieron bien es donde identificamos nuestras destrezas, nuestras habilidades para la conversación. Entonces, ¿cuántas veces hemos propiciado espacios de verdadero diálogo, de verdadera escucha activa del punto de vista del otro, de la otra persona a quien tenemos por interlocutora? Y sobre esa base, qué bueno sería planear una conversación que tengamos pendiente. Para hacerlo, echemos mano de los elementos que acabamos de conversar hace un momento, es decir, prestemos atención al momento emocional en el que está la persona interlocutora. Prestemos atención a cuál es el mensaje que queremos dar y prestemos mucha atención a cuáles son posibles reacciones que las personas podrían tener cuando planteamos estos temas. Hay unas conversaciones que a veces no ocurren porque juzgamos a priori sobre ese tema no se puede hablar. O esta es una conversación difícil, como decías, Hagdi, al principio de este diálogo que estamos teniendo. Ese juicio a priori muchas veces lo que hace es poner distancia entre ese momento que queríamos propiciar, esa conversación que queríamos tener y sobre todo el juicio a priori hace mucho daño porque nos deja con una sensación de que conocemos a la otra persona y de una vez la vamos clasificando. Entonces esta es una persona difícil o esta es una persona con la que no se puede hablar o esta es una persona que va a reaccionar mal a lo que yo le diga. La propuesta que tenemos como tarea es identificar conversaciones que tengamos pendientes, planearlas y hacer una valoración mucho más apreciativa sobre las personas interlocutoras con las cuales necesitamos tener esa conversación. Apreciativa significa hacer una valoración positiva sobre aquellas cosas que tiene valiosas esa persona para proponer o para poner a disposición de la conversación que le queremos plantear. Entonces, en el pasado ha sido difícil tener esta conversación con esta persona porque el tema es un tema trascendental, es un tema profundo y las ocasiones en las cuales hemos tocado el tema no ha sido el momento oportuno por las emociones, por los afectos, por el cansancio, por lo que pasa alrededor. Luego, el desafío que tenemos ahora es planear esa conversación de una manera que empiece tal vez por ofrecerle a esa persona retroalimentación sobre aquello que consideramos que es muy positivo de ella,
qué bueno que estás cuidando de nuestra abuela enferma, lo haces muy bien y yo lamento mucho no poder estar allí porque mi trabajo no me lo permite, porque la crianza de mis hijos no me lo permite, porque mi propia condición de salud no me lo permite, por la razón que sea. Y yo aprecio mucho y aplaudo y valoro y respeto profundamente tu dedicación a ese cuidado. Habiendo dicho eso, ahora quisiera que hablemos sobre lo que dijo el médico el otro día, que es que probablemente le quede muy poco tiempo de vida a esta persona que cuidas. Yo quiero saber si tú te quedaste como yo pensando en eso y quiero escuchar qué has pensado al respecto. Esa es una manera de tener una conversación con una persona cuidadora, es una manera de abrir el diálogo con una persona cuidadora que es diferente de buenas a primeras, entrar en la habitación y decirle, sí sabe que la abuela se va a morir, ¿no? Usted debería estar preparándose, yo no la veo lista, que es sumamente agresivo, sumamente violento y que pasa muchas veces porque no planeamos la conversación, porque tenemos unas emociones revueltas allí y porque necesitamos de alguna manera soltar esas cosas que nos pesan. Pero la persona indicada no es la persona que está seguramente pasando por una situación tan crítica o más que la propia. Entonces, sí es un esfuerzo, sí es un ejercicio delicado en la composición de todos los elementos, pero de nuevo, para secundar a Hagby en la introducción a este episodio, nada de eso hace que las conversaciones sean difíciles. El atributo que tienen es que son profundas y por eso mismo, porque son profundas, deberíamos manejarlas con mucho cuidado y con mucho respeto por las personas interlocutoras. Muchísimas gracias, Lina, siempre por tu tiempo en esta banca. A ti, Hagby, gracias por el momento para detenernos y respirar que ha sido esta banca. Así es, y también agradecemos a todas las personas que se toman este espacio para reflexionar, para escuchar y por supuesto para acompañar no solamente los procesos internos, sino aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor. Agradecemos profundamente por estas conversaciones, porque sí que nos han hecho crecer y que especialmente nos han hecho caer en cuenta de aquello en lo que estábamos huyendo, tal vez, lo digo también a título personal. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, les cuento a ustedes que nos escuchan del otro lado, que estamos muy felices porque nos encontramos en YouTube y estamos teniendo su respuesta y allí sus comentarios. Nos encanta que nos escriban, que le comenten también justamente a Lina y a todos nuestros realizadores sobre cada podcast. Envíennos sus preguntas, por favor, sus comentarios, estamos dispuestos a leer y felices. Así que recuerden que si quieren escuchar esta emisora en vivo es en www.bancadelparque.com. Allí tenemos nuestra señal 24/7 y nuestros podcasts se encuentran en YouTube, Spotify, Deezer y iVoox. Así que allá los esperamos. Un abrazo y mil gracias. Recuerden que en la edición y producción Felipe Riveros Prieto y yo, Hagby López. Una voz, Banca del Parque Radio. Chao. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.